tarde de hoy le damos la bienvenida a la Facultad de Artes con su lanzamiento Adelaida 1848. Asimismo, le damos la bienvenida a sus editores William López, Patricia Trujillo y su prologuista Patricia Simonson. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de relanzamiento, diría yo, ¿verdad? Patricia y Patricia. Mi nombre es William López, yo soy coeditor de la novela y quisiera, antes de operar como moderador y entrevistador, contar dos datos importantes o dos datos que me parecen claves para poder iniciar la charla. Primero, esta es una novela póstuma para quienes no conocen la obra de Elena Araujo, una novela que ella dejó prácticamente acabada poco antes de, digamos, de empezar un deterioro muy importante de su cabecita. Y bueno, finalmente, después de una serie de avatares, diría yo, de la investigación que estaba realizando con la obra de su hermana, Emma Araujo, una muy connotada museóloga, porque pues Elena, Emma y Mercedes Araujo, las tres son tres mujeres muy interesantes, las tres en diferentes, desarrollando su trayectoria profesional en diferentes ámbitos, pero además herederas de un linaje político muy importante, su padre Alfonso Araujo, su abuelo, miembros muy destacados del Partido Liberal, que extiende, digamos, su historia y su influencia hasta el final del siglo XIX, ¿verdad? Es una obra de una novelista con pocas novelas y con una serie de cuentos, digamos, de publicaciones de cuentos y de crítica literaria, pero que logra una gran connotación tanto en Colombia como en Europa y en general en América Latina. Entonces yo quisiera primero preguntarle a Patti cómo fue esa llegada al texto y cómo fuimos construyendo los criterios de la edición. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Yo, antes de responder a la pregunta, quisiera añadir una cosa. Elena Araujo es una escritora muy importante dentro de la literatura colombiana y muy sui generis, porque ella comenzó a publicar en los años 50, pero no comenzó como una escritora de poesía, que era el género más practicado por las mujeres en aquella época, sino comenzó por la crítica literaria. Elena quiso hacerse crítica literaria antes de cualquier otra cosa. Y luego pasó casi 10 años antes de publicar su primer libro de cuentos y su primera novela, ¿no? Entonces es una escritora que trabajó mucho tiempo en cada una de las obras. Esta última novela, que tuvimos la suerte de editar, implicó 10 años de trabajo y ella la dejó, como dice William, prácticamente pues ya terminada, ¿no? Y prácticamente hecha. Yo llegué a la edición de la novela por una gran suerte, fue un regalo de Navidad en el mes de marzo. William me llamó y me propuso, me dijo, bueno, tenemos la ocasión de editar la novela póstuma de Elena Araujo. Primera noticia, yo no sabía que había una novela póstuma y yo ya la leí, me dijo, es preciosa y te lanzas. ¿Sí? Y yo le dije, sí, claro, obvio, ¿no? Hicimos una primera lectura del manuscrito y nos dimos cuenta de que el texto, pues primero es la voz de una narradora muy madura, ¿no? Elena ya llevaba 40 años escribiendo, con un tono absolutamente delicioso, muy coloquial, muy ligero, una narración ágil, una novela histórica que no se siente como una novela histórica porque no nos alecciona para nada en el contexto histórico de la mitad del siglo XIX,
sino que nos va tomando de la mano de su protagonista y haciéndonos recorrer el siglo XIX, ¿no? O la mitad del siglo XIX. Y pues nos dimos cuenta que ante todo la primera decisión editorial que había que tomar era respetar esa voz de esa narradora madura, ¿no? Con todas estas cualidades. Y en segundo lugar, pues simplemente hacer una pequeña corrección de algunos errores de ortografía, de tomar decisiones que beneficiaran esa agilidad narrativa en términos de señalar los diálogos, de utilizar las comillas, ese tipo de cosas. De manera que fue realmente una delicia hacer la edición del texto, ¿no? Y trabajamos muy bien en tándem, tuvimos ayuda de algunos compañeros pues, que han sido editores de otros autores colombianos de mucha data, y fue delicioso realmente editar una novela que es muy, muy chévere de leer. Patricio. Sin embargo, personalmente, como lectora de la novela y prologuista, no les perdono haber quitado todas las mayúsculas. Las mayúsculas inapropiadas son una de las señales típicas del kitsch decimonónico y yo sí creo que tenían que quedarse allá, pero bueno, se fueron, ok. Bueno, las decisiones editoriales siempre son sujeto de polémica. Una segunda pregunta sobre el tema editorial, Patti, que implica, pues, por supuesto, la lectura. Digamos, cuando leí la primera vez el manuscrito, me di cuenta que era una novela muy compleja, narrativamente hablando. Hay muchas voces, voces dentro de las voces. Es como una especie de voces dentro de las voces, dentro de las voces. Este tema que tú señalas, Patricia, tiene que ver precisamente con esa complejidad y con la intención de respetar al máximo las decisiones que editorialmente uno sentía que ya había tomado Elena. ¿Cómo ves tú ese proceso? Pues fue un proceso de maduración, de relectura de la novela, porque sí es una novela muy compleja, pero es una novela que hace un gran esfuerzo porque esa complejidad sea muy fluida, ¿sí? Porque uno como lector realmente la sienta como algo muy familiar. Entonces, sí, en medio de un párrafo está hablando la narradora, tan, 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 y de pronto estamos en la cabeza de la protagonista, ¿no? Y a mitad de frase nos dimos cuenta que ya estaba en la cabeza de la protagonista y después la protagonista dice algo y alguien le responde algo, y eso es, ¿no? 2 líneas más abajo en el mismo párrafo. Entonces, ¿cómo marcar esas transiciones que ella hace muy fluidamente, ¿no? Y cómo hacerlas, pues esa nos costó la decisión, sobre todo tomar una decisión que unificara el libro, ¿no? Pero creo que lo logramos bastante bien, ¿no? También con ayuda y consejo de estos otros editores. Y realmente esa agilidad narrativa, incluso con la lengua hablada, ¿sí? La que yo rescato de la novela, la ligereza y el encanto de la protagonista. Esta es una mujer de 30 años que está ampliando sus horizontes de vida, que está descubriendo cosas nuevas con una enorme curiosidad. Entonces, la ligereza del tono narrativo corresponde a la personalidad de Adelaida, que es absolutamente encantadora, ¿no? Y entonces, pues fue, sí, parte de la delicia de la edición. Yo no sé tú cómo la sentiste. Pero estoy de acuerdo que Adelaida es encantadora, pero la novela está llena de mujeres encantadoras. Es que no hay que quedarse únicamente con Adelaida. La novela es en parte sobre mujeres
inteligentes, liberadas. Hay toda una hermandad en realidad de mujeres inteligentes, cultas, divertidas, que se apoyan las unas a las otras, que ayudan en el parto, que ayudan a conseguir el amante. Es decir, bueno, entonces hay que darle el espacio a las otras también. Claro que sí. Te adelantaste un poco a la pregunta que te iba a hacer, Patricia. Patricia y yo hemos dicho es una novela importante, Elena es importante, pero no hemos ahondado en los argumentos de la importancia. Entonces yo quisiera que Patricia empezara a dar los argumentos de la valoración. ¿Por qué es un texto importante? Ya lo has dicho, digo, primero es una novela protagonizada por mujeres valientes, perspicaces, sexys, absolutamente osadas, intelectualmente muy audaces, muy cultas. Y bueno, ahí empieza la pregunta, Patricia. En el prólogo que tú planteas, lanzas una serie de hipótesis muy significativas en relación con el lugar que tiene la novela dentro de la literatura femenina y feminista. Cuéntanos desde tu punto de vista cómo se desarrolla ese argumento en el prólogo, en el delicioso prólogo que tú planteas. Bueno, no puedo seguir la directiva exactamente porque desde que escribí el prólogo ya he estado leyendo más cosas, entonces me volví a leer mi propio prólogo y debo confesar que me gustó mucho, más de lo que me esperaba, pero he estado leyendo más cosas, entonces yo creo que lo que decía Patricia ahorita sobre la ligereza de la novela es cierto, pero es una hazaña porque es una novela que es un tejido intertextual muy denso en realidad y bueno, la palabra importante, estoy de acuerdo, pero me parece que es un poco intimidante. Yo creo que lo que está haciendo la autora es algo, es muy lúdico, es muy juguetón, yo creo que es también una especie de condensación de muchas lecturas. Es decir, se ve que hay una cantidad de lecturas del siglo XIX, de novelas principalmente, realmente, bueno, seguramente ella leyó también a Byron, porque Byron está como por ahí en la novela también. Hay un juego muy simpático porque están las huellas de escritoras mujeres, están las huellas de escritores hombres, están las huellas de unos escritores muy serios, ¿no? Como Marx, como Proudhon, como Fourier, y al mismo tiempo la novela es una novela sobre el placer y es una protesta contra, pero muy, muy, muy bien llevada a cabo porque es una protesta lúdica y placentera y gozosa contra la seriedad, de cierta forma, de la literatura, de cierta literatura decimonónica, contra ciertos papeles dados a las mujeres. Como yo digo en mi prólogo, hay un montón de feministas del siglo XIX que son mencionadas, pero no es una casualidad que son feministas que todos pues murieron en el intento, ¿no? Es decir, que ser mujer en el siglo XIX era además francamente peligroso. Es decir, el parto, la cantidad de mujeres que se morían de parto, y lo otro, y eso es lo que yo agrego a mi primera reflexión del prólogo, he estado leyendo a Eliot, justamente, que había leído, pero hacía mucho tiempo y no mucho, y la estoy leyendo para un artículo, un ensayo. Y ha completado muchísimo la lectura de la novela de Araujo, porque uno encuentra en Eliot que se supone que tiene posturas, digamos, más liberales, ¿no? Es una mujer que está escribiendo en la segunda mitad del siglo XIX, tiene unas mujeres que son interesantes, pero al mismo tiempo, y bueno, perdón, hay que agregar que ella misma tuvo una vida más o menos liberada en el sentido en que se enamoró de un señor que estaba casado y que a pesar de que se podía divorciar en esa época, no lo dejaron divorciarse porque, bueno, su esposa había tenido hijos con otro señor y el esposo, el señor Lewes, que fue el compañero de George Eliot
por como 20 años, ¿no? No había expresado su indignidad, es decir, si hubiera podido divorciarse de la esposa, habría podido, si hubiera ido a decir, mi esposa es una adúltera, por favor, divórcienme, y en vez de hacer eso, se quedó muy tranquilo con la esposa, con el amante, reconoció a los hijos. Entonces, cuando quiso divorciarse para casarse con George Eliot, que se llamaba Mary Ann Evans, no lo dejaron porque pues como que ya había avalado la inmoralidad de la propia esposa. Entonces, George Eliot tuvo que vivir 20 años en el pecado con ese señor, aunque se consideraban casados. Pero lo interesante es que a pesar de estar en plena época victoriana, terminó siendo tan aceptada que hasta la reina Victoria permitió que una hija suya conociera a George Eliot y todo el mundo la admiraba. ¿Y por qué la admiraron? La admiraron porque a pesar de su propia audacia, de cierta forma, en sus obras, las mujeres siempre terminan avalando el papel del ángel del hogar, y hay un complejo, un crítico habla del complejo de Teresa, es decir, de Santa Teresa. Hay un complejo de mártir en Eliot y en tantos otros autores, hombres, e incluso muchas autoras mujeres. La mujer tiene vocación de infelicidad, tiene que sufrir, tiene que ser la santa, tiene que ser la mártir. Y entonces la novela de Araujo está retomando todo eso y está burlándose del complejo de mártir, está burlándose de ese papel de mártir, y entonces está de cierta forma invirtiendo la cosa. Sus mujeres son absolutamente sensuales, son prácticamente amorales de cierta forma en términos de la moralidad todo convencional del siglo XIX. Yo comenté en mi prólogo, y ahí sí toca volver sobre ese punto, hay un momento delicioso en que Adelaida, la protagonista, está de institutriz, donde la baronesa de F, Geneviève para sus amigos, es como una cosa que vuelve constantemente y es un elemento de lo cómico, porque la novela es muy divertida, tiene una dimensión cómica muy, muy deliciosa. Y entonces la baronesa está casada con un señor bastante aburrido y que se la pasa buscando bichos y plantas en la sabana de Bogotá y dejando a su hermosa mujer de escote opulento, como dice Araujo, dejándola por ahí aburrida, y ella conoce a un señor, un Tenorio, bueno, un Casanova local, que la seduce y con el cual tiene una relación muy apasionada y bueno, y la novela tiene toda una dimensión erótica, ¿no? Y hay un momento, después del primer encuentro, cuando vuelve Adelaida de ayudar a ocupar al marido y a las hijas en la sabana de Bogotá, la baronesa de F, Geneviève, abraza a Adelaida y le dice, abrázame, querida, o no, abrázame, ma chérie, soy una mujer nueva. Y es una frase absolutamente divertida porque primero es una inversión feminista de la frase de Emma Bovary en Madame Bovary, un libro en el cual la pobre señora, por tener amantes, termina muerta, es decir, es una señora cuya liberación sexual es fatal para ella, y en un momento, y además esa frase, tengo un amante, en el cual Emma acaba de tener su primer amante, porque vive en el campo y se aburre a morir, dice, piensa, tengo un amante. Eso fue uno de los puntos principales para que demandaran a Flaubert y le hicieran un juicio diciendo que la novela era inmoral y que estaba avalando la inmoralidad. Entonces Flaubert tuvo que hacer todas unas maromas para decir, no, pero eso es lo que piensa la protagonista, y además notan que al final la castigan, entonces no estoy avalando la inmoralidad, al contrario, se muere, ¿no? Toda una frase bíblica, ¿no? El sueldo del pecado es la muerte. Y entonces la señora Geneviève ahí, soy una mujer nueva, que además es una frase que en esa época no, en 1848, cuando ocurre la novela, no existe todavía esa expresión, pero va a aparecer en las últimas décadas del siglo como la idea de la mujer feminista, ¿no? Entonces hay un juego ahí delicioso de que
lo que en Flaubert fue un punto ahí que el tipo tuvo que decir, no, pero eso no es mi posición y la vamos a castigar. En la novela de Araujo es una cosa absoluta. Y nadie castiga nunca a la baronesa está absolutamente feliz como con su amante, que le pide una prueba de amor, es decir, que se embarace, y como no se puede embarazar, Adelaida lo hace en el lugar de la baronesa. Entonces Adelaida pierde la virginidad, se embaraza, que es lo que quería, no necesita un marido para hacerlo, se va a Europa, tiene el niño. Bueno, es una de las cosas que me parece bellísima de la novela, que también hay, primero, lo otro que es una fuente de placer es la lectura. Es decir, el amorío de la baronesa con el Casanova también pasa por la lectura de Fourier. Es decir, están leyendo unos libros muy serios, pero son como, sí, es eso. Sí, es decir, que la filosofía política de la época se vuelve un afrodisíaco. Y también están las lecturas serias, bueno, serias, digamos, todas esas lecturas de hombres, esos libros de hombres como El Conde de Montecristo, pero en realidad la novela misma, los personajes leen y disfrutan esos textos, y al comienzo hay una escena deliciosa además en la cual Adelaida y la institutriz ponen en escena escenas de Austen, es decir, sacan a la luz un lado pícaro de Austen que no es demasiado visible, está allá pero es discreto. También ponen en escena a Frankenstein, y la bonita Adelaida sale al escenario disfrazada de monstruo ahí, entonces hay todo un juego con los roles de género. Pero al mismo tiempo la novela misma gira en torno, es decir, es un anti-Montecristo, es un anti-María, gira en torno de actividades absolutamente cotidianas. El primer párrafo es el parto. De hecho, la primera palabra es un grito completamente desarticulado de Adelaida, que está a punto de dar a luz. Entonces es una novela que reivindica también todo lo placentero, lo cotidiano. Hay meriendas, visitan castillos. Adelaida llega a Suiza y enseguida se consigue, no, le cae del cielo otro amante más joven, simpático. Perdón que haga el spoiler, pero al final de la novela está otra vez embarazada. Es decir, hay toda una reivindicación del embarazo, de no tener que ser un activista político, del valor de esas cosas, en medio de esa seriedad decimonónica, de esa literatura. Entonces, no sé si, bueno, habría que hacer toda una conferencia sobre las feministas del siglo XIX y eso sería un poco aburrido, pero seguramente tienes otra pregunta. Sí, esta es una pregunta para las dos, que han sido juiciosas lectoras de literatura femenina, de feminismo y de feministas. Es una novela histórica, ¿verdad? Y yo en algún momento, cuando estaba leyendo la primera lectura que hice, en algún momento anoté, siento que es una novela anacrónica. Y después me di cuenta que no era una novela anacrónica, sino que estaba tomando el pasado como una posibilidad. Y esa reconversión ideológica surgió de la lectura de un profesor de la Universidad Nacional, Francisco Ortega, que hizo una exposición sobre el 7 de agosto de 1819, y que precisamente dice, el pasado está lleno de posibilidades, el pasado no está cerrado, la interpretación del pasado es muy polivalente, es ideológico ocluir esa interpretación, traer ese pasado más o menos remoto a la contemporaneidad desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo ven ustedes hoy esa novela en relación con el género histórico, digamos, los motivos de alta literatura, las mujeres lectoras, la lectura? Hay toda una hipótesis de cómo se leen las grandes feministas, los grandes textos, digamos, del socialismo del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XVIII. ¿Cómo ven ustedes ese asunto? Bueno, para retomar una cosa que dijo Patricia y otra cosa que acaba de decir William, la novela es una novela histórica, pasa en el año de 1848,
que es un año central para la historia de Occidente. Uno podría decir la cosa así, solo que suena demasiado solemne, pero bueno, en realidad lo es, porque es el año en que ocurren las revoluciones liberales, no solamente en Europa, sino que van a tener ecos también en múltiples partes del país, es decir, del país, no, del continente americano también, ¿no? Es el momento en el que se vuelve a reivindicar unas sociedades más libres, más equitativas, más igualitarias, y hay un montón de proyectos, ¿no? Como los proyectos de Fourier, de Proudhon, ¿no? Que tratan de ponerse pues en práctica, y por eso se titula así, la novela. Pero en la novela, la narradora no se siente en la obligación de instruirnos a nosotros, mira, está pasando esto en este momento, no, sino que la novela lo que relata son esa vida cotidiana en pues la vida concreta de Adelaida, que es una muchacha con muchas curiosidades, ¿no? Con mucha avidez de vivir en una sociedad limitada, ¿no? Como la de la Nueva Granada, pero a la que se le presentan, gracias, como decía Patricia, a sus amigas, ¿sí? Y a algunas oportunidades, pues, que le da la vida, ¿no? La ocasión de tener lecturas, de discutir con otros, de explorar cosas. Entonces, por ejemplo, Adelaida y Geneviève leen a Fourier y leen en Fourier la posibilidad de tener amor libre, ¿no? Y las dos terminan con más preguntas que otra cosa, con esa lectura, y no es que el Casanova neogranadino seduzca a Geneviève, es Geneviève la que es seducida por la idea y la posibilidad de tener amor libre y que quiere probar cómo es la cosa y termina seduciendo al Casanova, es ella la que lo seduce, ¿no? Es al revés. Bueno, es mutuo, sí. Patricia tiene razón, es mutuo, tal vez yo estoy exagerando. La posibilidad de explorar cosas nuevas. Esa búsqueda de libertad de 1848 la concretan los personajes de la novela con sus búsquedas personales, lo cual resulta muy hermoso porque hace de la novela una novela histórica muy original en nuestro medio, ¿sí? Que es una novela en la que se concreta la vida cotidiana, las curiosidades personales de los personajes con estos pues, acontecimientos y discusiones políticas que se estaban llevando a cabo, pues con una ligereza muy grande. Tal vez hay una coincidencia muy bonita en el año de publicación de Adelaida, que fue el año pasado, porque en ese mismo año se publica otra novela histórica colombiana, Yo, Gustave Flaubert, de Ricardo Cano Gaviria, en la que se trata el pasado de una manera muy similar, con una protagonista tan interesante, no tan liberada como como Adelaida, pero de una manera muy interesante y muy ligera también. Entonces, creo que esa es un bonito punto de comparación, porque no son esas novelas pesadas que necesitan 400 páginas para contarnos todo lo que pasa en el pasado. No, son novelas muy cortas, muy ágiles, maravillosas, que nos toman de la mano y nos llevan con las curiosidades del protagonista. Pero ya, Patricia. Quiero ahorita volver sobre la idea de lo anacrónico, pero siguiendo un poco lo que te estabas diciendo, lo simpático también es, podríamos decir que es como una nueva novela histórica, porque la novela histórica tradicional es el narrador en tercera persona, es como un poco pues, pesada, o puede ser, digamos que Scott, por ejemplo, si uno intenta leer a Scott hoy en día es un poco difícil, pues nosotros lo podemos hacer porque somos especialistas, pero no sé, pero es la historia vivida de forma súper personal y narrada con mucha pasión, y yo creo que di la impresión ahorita de que la novela hablaba principalmente de la vida sexual de las mujeres, pero lo interesante es que las pasiones de ellas también son pasiones políticas, pasiones de la justicia, pasiones intelectuales, porque Adelaida llega a Suiza con su barriga y da luz en Suiza, y con la hermana, llega donde la hermana de la baronesa que conoció en Bogotá, y
terminan con ella, con un médico que es vecino, con un contador británico, Henry, que termina siendo el amante de Adelaida. Abren una librería. Abren una librería donde van a vender libros subversivos, es decir, libros de mujeres, libros políticos y todo. Es decir, que es una forma también de mostrar que la historia realmente necesita ser vivida de forma muy, muy pragmática, muy personal. Y todo está integrado, es mostrar que digamos que el amor no es una casilla y otra casilla es la política y otra casilla es decir, todo está conectado. Estoy de acuerdo con la palabra anacrónica, no es que sea anacrónica, no es la palabra, pero hay un juego con el tiempo que tiene que ver con la narradora, con el hecho de que hay una voz que se introduce a menudo y que claramente es la voz de una narradora cercana a Elena Araujo. Es una narradora del siglo XX. Entre otras cosas, encontré en estaba volviendo a leer la novela, no logré terminar, pero me encontré con una frase tan pícara, porque hay un momento en que están diciendo la baronesa de F están hablando de la situación política. Y es Adelaida. La frase dice, sabía que en Francia había habido otra revolución en 1830 y que se preparaba una nueva, que acabaría contagiando a Suiza. Y uno ahí diciendo, espera, hay dos tiempos completamente distintos allá, porque se prepara una nueva revolución. Ok, Adelaida sabe que se prepara una nueva revolución. Ella no puede saber que esa revolución, que no ha tenido lugar todavía, va a contagiar a Suiza. Entonces, en el transcurso de la misma frase, tenemos el punto de vista de Adelaida dentro del momento pasado y el punto de vista de Araujo en el presente, que está informándonos, sí, esa revolución que Adelaida no ha visto todavía va a contagiar a Suiza. Y hay algo aún mucho más divertido, me da un poco de pena hacer el spoiler, nadie está hablando de eso, pero Adelaida en un momento dado sueña con un poema de Borges. Entonces, en realidad, sueña dos veces, de hecho, sueña una vez en Bogotá, creo, y sueña después del parto en Suiza, sueña con un poema de Borges sobre los protestantes, sueña con un poeta ciego proveniente del sur, y hay una cita del poema, que es un poema, sí, es en la página 54, está todavía en Bogotá, y el texto dice: en el breve lapso de tiempo hasta la hora en que las campanas tañían para misa de 6 en la iglesia de Santa Bárbara y Adelaida debía levantarse y vestirse, le sobrevenía el mismo sueño forastero sobre un poeta ciego venido del sur, recitando eso de que, abre comillas, en el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de firme fe, cierra comillas, que es un poema cuyo título ya no recuerdo, pero es un poema sobre Suiza y sobre los protestantes. Y después dice que en Lausana, en el sueño que le vendría después del parto, Adelaida escucharía otra vez la voz del poeta ciego. Y es muy bonito porque pues es una novela que no es fantástica de ninguna forma, pero que juega con la forma en que el escritor totaliza la historia, totaliza el tiempo pasado, y entonces ahí uno encuentra como una especie de Aleph. El Aleph de Borges está muy discretamente, muy ligeramente ahí presente, esa presencia a la vez del pasado y de la reflexión sobre el pasado por parte de la autora. Bueno, una última pregunta que es inevitable. Hay maneras de leer los libros, hay maneras de leer las novelas, pero es casi indefectible que una novela como esta se lea como una autobiografía, o como una biografía velada de Elena, de las aventuras de Elena en Europa, después de que se va de Colombia en los años 70, al principio de los años 70. ¿Cómo ven esa relación de la protagonista, las vivencias de Elena?
Pues yo no sé, creo que un novelista lo que hace es tomar, hay una novela de Philip Roth, del escritor norteamericano, en la que el protagonista, que es un novelista, visita a su hermano que está casado con una mujer absolutamente aburrida, que solamente habla de los oficios domésticos y de la comida y del jardín. Y de pronto les pide prestado el baño. Ellos tienen el baño, el baño social pues dañado, y el hermano le dice, ve a nuestro cuarto y vas al baño. Entonces él entra al baño, sale del baño y se da cuenta que en la cama matrimonial están las 2 mesitas de noche, y en una de las 2 mesitas de noche hay una pila de libros, ¿no? Y claro, bien curioso que es, este novelista se acerca a la pila de libros, se da cuenta que es el lado de la cama de ella, no es el hermano el que lee, y tiene unas lecturas interesantísimas esta mujer. Y el novelista dice, ve, tan raro que ella nunca me ha hablado a mí de libros, ¿no? Podríamos estar conversando de todas estas cosas maravillosas que ella está leyendo, pero ella jamás las ha mencionado. Y se queda pensando y de pronto dice, claro, con razón, es para que no la convierta en un personaje de novela. Y yo creo que un novelista hace eso todo el tiempo, consigo mismo y con los demás. Y creo que la coincidencia del viaje de Elena Araujo a Suiza, su establecimiento en Lausana, su vida en Lausana como profesora universitaria, como crítica literaria. Permíteme meter ahí y es que las novelas anteriores y los cuentos de Elena anteriores son absolutamente implacables con la sociedad bogotana. Y en muy buena medida en esta novela ocurre exactamente lo mismo, pero ese carácter implacable está matizado por la ironía y por este humor que ustedes ya han señalado suficientemente. Creo que eso también es algo que hace la novelística de Elena interesante, porque ella está explorando en sus novelas distintos puntos de vista acerca de la novela bogotana y de su relación, ¿sí? Y de sus posibles relaciones con la sociedad en Bogotá y con el hecho de haber emigrado y vivir en otra parte, ¿no? En Fiesta en Teusaquillo, como dice William, hay una exploración implacable de la sociedad colombiana de los años 60, 70, ¿no? Pleno Frente Nacional, a través de una cantidad de voces. Es una fiesta y uno sigue como lector los diferentes actores de la fiesta, ¿no? Y se mete en las conciencias de varios de ellos, ¿no? Y es ese contraste de puntos de vista lo que lleva a esta imagen muy crítica de esta sociedad bogotana, con una mirada de la protagonista de la novela, que es un poquito exterior, pero que está volviendo a esa sociedad bogotana, ¿no? Entonces es como una relación ambigua con esa sociedad. Luego Elena se demora 10 años escribiendo la siguiente novela, que se llama Las cuitas de Carlota, que es una novela epistolar, escrita en cartas. Son 2 cartas que escribe la protagonista larguísimas a su prima, porque su prima quiere, que es feminista, escribir la historia de las mujeres contemporáneas, ¿no? Y entonces Carlota le da como material, pero nunca se llega a la escritura del libro feminista de la prima. Uno lo que tiene son las cartas de Carlota. Entonces tiene la voz de la protagonista directamente, ¿sí? Y la voz de la protagonista cuenta su emigración, ¿no? Fuera de Colombia, un matrimonio muy difícil, las relaciones con sus hijos, y su crecimiento personal en búsqueda de una independencia personal. Esa seriedad que decía Patricia, que no está en Adelaida, con la que está jugando Adelaida humorísticamente, está completamente en Las cuitas de Carlota. ¿Sí? Y Las cuitas de Carlota es una novela con un tono mucho más, con un tono igual de humorístico, pero mucho más irónico y mucho más duro, ¿no? Y 10 años después, o un poco más de 10 años después, Elena está explorando otra posibilidad de la independencia personal, de la posibilidad de migrar,
en otro personaje que es Adelaida, ¿no? Y lo está explorando, como ya lo dijimos, en otro tono. Entonces, pues esto ya se convirtió en una invitación no solamente a que lean Adelaida, sino que se lean las otras dos novelas de Elena Araujo, porque son magníficas. O sea, es una gran escritora, realmente. Es una gran escritora. Yo creo que decir que sea una novela autobiográfica me parece que sería muy injusto. Es decir, que seguro que hay elementos que Elena sacó, porque el escritor echa mano de todo lo que tiene y pues para que las cosas tengan sustancia, sean, digamos, vividas, pues seguro que echó mano de cosas de su propia experiencia. Pero, y bueno, además visiblemente estaba interesada, es decir, el tema de las mujeres, cómo se desenvuelven en una sociedad, pues como comento en mi prólogo, es decir, que claramente la superposición de una narradora moderna y de los personajes del siglo XIX está confirmando también que, y ella misma aparentemente, yo sé demasiado poco de su vida, pero intuyo por cosas que he escuchado, que por su propia experiencia, la situación de las mujeres en 1960 o 70 no es muchísimo mejor que en el siglo XIX, aunque justamente en Adelaida, 1848, ella propone una especie de utopía. Hay un elemento utópico en esa novela también, porque Adelaida llega a Suiza embarazada, no hay marido por ningún lado, llega a un grupo de personas, nadie se pregunta nada sobre eso, no tiene ningún problema con eso, es decir, no hay dilema moral. El único que llega a mirar con una mirada moralizante es el señor Gaston Grivet, que es un profesor todo serio y todo político y todo, de quien se enamoró Adelaida en Bogotá. Aparentemente se enamoró de ella, nunca fue capaz de tocarla, ni siquiera de besarla en la boca. La pobre Adelaida está ya como ¿qué va a pasar? No pasa nada, porque él está casado el tipo, pero bueno, pues, y es francés, ¿no? Uno dice, no, pobre idiota, tiene una chica muy bonita, una esposa muy aburrida y además bobita que no ve nada y no es capaz de aprovechar las ocasiones que se les presentan. Entonces el tipo aparece por ahí en Suiza y es el único que está como allí un poco chocado de que la chica esté embarazada, pues ya tenga el niño, ¿no? Ya tiene un niño hermoso y todo un grupo que se ocupa de ella y pues un amante, aunque eso no lo sabe en realidad. Pero entonces, una de las cosas que yo veo, ya tenemos que parar, perdón, rapidito, es que más que ser autobiográfico, una de las cosas que hace la trayectoria de Adelaida es tomar la experiencia de una feminista norteamericana, Margaret Fuller, e invertirla. Porque ese idiota de Gaston Grivet está en Roma, se ha ido a Roma para participar en la Revolución Romana. Y al final de la novela, perdonen el spoiler, pero cuando llega a Suiza, como que supone que Adelaida, ahora que se murió la esposa, ¿no? La esposa está muerta, entonces ya, Adelaida se puede casar conmigo. Entonces al final, Adelaida como que piensa que tiene que ir a Roma para encontrarse con el tipo aburrido y frío que no fue capaz ni siquiera de besarla. Y la está acompañando el inglés, muy simpático y apasionado, y que está muy feliz en la cama con ella, y del que resulta embarazada. Y finalmente, al último momento, ella dice, no, estoy embarazada, devolvámonos. Y lo interesante es que históricamente, y ha hablado de Margaret Fuller, históricamente, en ese momento, Fuller está en Roma, participando en la Revolución Romana, y Adelaida dice, pero que, imagínate, ¿qué tal el Papa vuelva? ¿Qué tal caiga? ¿Qué tal fracase la Revolución Romana? ¿Qué es lo que va a pasar muy pronto? Y Fuller, con el esposo y el bebé, se van a ir, huyen de Roma, de ese fracaso de la Revolución Romana, se suben a un barco medio chatarrizado, o que debería serlo, y naufragan y se mueren todos a unas millas de la costa norteamericana. Y enseguida los amigos de Fuller hacen unas memorias de Fuller que además se ponen a decir, a la pobre Fuller tal vez se quedó embarazada antes de estar casada. Es decir, toda una basura ahí, supuestamente homenajeándola y en realidad hundiéndola. Entonces yo siento que ese itinerario porque entonces Adelaida ya no va a Roma, no se encuentra con el idiota,
se devuelve con con el atractivo inglés, padre de su segundo hijo, y escapa de cierta forma al destino de Fuller. Entonces yo creo que hay más presencia de esas precursoras, esas mujeres, y la propuesta de un destino mucho más simpático y más divertido y más productivo para las mujeres. Bueno, perdón. Bueno, no, quiero agradecerles a todos, a todas, a quienes nos acompañan en las redes, la presencia y la insistencia en este diálogo. Por último, quiero agradecer a varias personas que intervinieron en este trabajo, a las herederas de Elena. No hubiera sido posible si ellas no tienen la voluntad de trabajar con la Universidad Nacional. Aquí a Juan Francisco, que fue un héroe del proceso interinstitucional para hacer posible que esta novela se hiciera y se editara, como ha ocurrido con casi toda la literatura de Elena Araujo por la Universidad Nacional de Colombia. Por último, por favor, compren la novela, de verdad es una delicia. Hasta luego y muchas gracias.